Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar en una nueva clase de tipo tutorial y como siempre vamos a comenzar con una pequeña frase. Esta vez las traje de la película Hércules y la frase nos dice: un héroe verdadero no lo es por el tamaño de sus músculos, sino por el tamaño de su corazón. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestra clase en relación al tema de refuerzo de los polígonos. Entonces vamos a empezar con nuestro mapa de pensamiento. A continuación les voy a presentar una imagen. Esta imagen hace relación al encapsulamiento del coronavirus. Nosotros muy inteligentemente lo hemos encapsulado dentro de un polígono. Entonces quiero que me contesten para nuestro mapa de pensamiento observando la imagen a qué forma poligonal corresponde este polígono. Recuerden que para nombrar a un polígono nosotros lo que hacemos siempre es contar el número de sus lados. De igual manera quiero que en cada uno de sus vértices escribamos las distintas actividades que nosotros practicamos en casa para mantenernos sanos y fuertes, ¿sí? Ahora, un poquito recordando lo que aprendimos en nuestra clase anterior, decíamos que el término polígono hace relación a que estas figuras presentan muchos lados, ¿verdad? A su vez, los polígonos pueden ser regulares o irregulares. En el caso de que los polígonos regulares, todos sus lados miden igual y sus ángulos internos también son iguales. Mientras que en el caso de polígonos irregulares, sus lados y ángulos son diferentes. Ahora que recordamos que un polígono regular tiene sus lados y ángulos iguales y a su vez su nombre se lo determina en relación al número de lados que éste dispone, vamos a conocer cómo determinamos lo que es la apertura de sus ángulos. Entonces, para lo cual vamos a emplear la siguiente fórmula. La fórmula nos dice que n-2 por 180 dividido para n corresponde a la apertura de sus ángulos, en donde el término n nos hace relación a cuántos lados posee nuestro polígono regular. En este caso, dicho esto, tendríamos que contabilizar cuántos lados tiene nuestro polígono regular. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nuestro polígono regular ha tenido 5 lados. Y recordando que un polígono de 5 lados se lo llama pentágono. Reemplazando en nuestra fórmula n vendría a ser 5, entonces tendríamos que 5 menos 2 por 180 dividido para 5 nos va a dar la apertura de sus ángulos. Realizando las correspondientes operaciones tendríamos que la apertura de los ángulos para este pentágono corresponde a 108 grados. En resumen, a los polígonos regulares podemos determinar lo que es la apertura de sus ángulos. ¿Por qué? Porque los polígonos regulares tienen sus lados y ángulos iguales o miden lo mismo. Mientras que en el caso de los polígonos irregulares, ¿qué pasa? Estos tienen sus lados y ángulos diferentes o desiguales, pero de igual manera su nombre se lo determina en relación al número de lados. Aquí les presento dos ejemplos de lo que son polígonos tanto regulares como irregulares. Si nosotros nos ponemos a observar, ambas figuras presentan 3 lados. Entonces ambas figuras corresponderían a triángulos, pero a su vez, ¿cómo se identifica si una es regular o irregular? En relación a que si es que sus lados son iguales y ángulos iguales, este sería regular, o caso contrario sería un triángulo irregular, ¿verdad? Entonces, si observamos en el caso de la figura de color azul,
podemos darnos cuenta que sus tres lados son iguales o medirían igual, al igual que sus ángulos internos, mientras que si observamos la figura de color verde, podemos darnos cuenta que si medimos cada uno de sus lados, estos no miden lo mismo y sus ángulos a su vez tienen diferente apertura. Entonces diríamos que el triángulo de color azul es regular, mientras que el triángulo de color verde es irregular. Entonces, finalmente, todo lo que hemos aprendido el día de hoy lo vamos a ejemplificar en una tablita en relación a dos figuras. Si nos ponemos a analizar, ambas figuras presentan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Entonces, ambas figuras corresponden ¿a qué? A un hexágono. A su vez, decíamos que cuando sus lados y ángulos miden igual son polígonos regulares y cuando miden diferentes son irregulares. Entonces, en el primer caso, si observamos, sus lados miden lo mismo y sus ángulos internos de igual manera tienen la misma apertura. Mientras que si observamos en el caso de la figura de abajo, aquí nuestro lado es más chiquito, aquí tenemos un lado mucho más grande, un lado intermedio, un lado más o menos grande, un lado mucho más grande y un lado intermedio. Entonces sus lados miden diferente. Entonces diríamos que nuestra segunda figura corresponde a un hexágono irregular. Para lo que corresponde a relación a la apertura de sus ángulos, únicamente se determinan lo que son los polígonos regulares, porque decíamos que sus ángulos miden igual, mientras que en un polígono irregular no podemos identificar porque sus ángulos son diferentes. Entonces, ¿cómo determinábamos la apertura de los polígonos regulares? Con la fórmula n-2 por 180 dividido para n, donde n corresponde al número de lados. En este caso, al ser un hexágono, tendríamos que la figura tiene 6 lados. Entonces reemplazaríamos aquí n por 6 y realizando las respectivas operaciones, la apertura de nuestro hexágono vendría a ser 120 grados. Esa sería toda nuestra clase del día de hoy. Nos vemos, chicos. Se cuidan mucho. Chao.